el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Florezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón opacado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronado de perpetua alegría, y será su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 145 vamos a responder todos. Ven, Señor, a salvarnos. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y liberta a los cautivos. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos a los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión. Reina por los siglos. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida de nuestro Señor. Vea cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo les aseguro que a uno que todavía es más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos dirija en esta reflexión. Les invito a que todos digan después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia. Hoy tercer domingo de Adviento. Les recuerdo, queridos hermanos, que en este día participemos todos de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa. Hoy la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo hablando de alguien, hablando de otra persona, hablando de Juan el Bautista. Oigan, cuando ustedes y yo queramos hablar de alguien, aprendamos de Jesús. Y vamos a ver qué decía Jesucristo acerca de la familia, por ejemplo, de Juan el Bautista, que era primo hermano, que era el primo,
Oiga, me llama la atención porque cuando la esposa se molesta con el marido, dice todas las cosas malas que tenía el marido. Y cuando el marido se molesta con la mujer, dice las cosas malas de la mujer. Cuando el papá se molesta con los hijos, dice las cosas malas. Cuando el hijo se molesta con el padre, dice las cosas malas. Y algunos, sin estar molestos, dicen cosas y barbaridades. Vamos a ver si Jesucristo decía esas cosas acerca de alguien, de Juan, de la familia. La familia se respeta. Aquella persona que le gusta estar hablando de la familia, que le gusta estar criticando, que le gusta estar dándole a las sin huesos. Es que mi esposa es así, es que mis hijos, es que mi cuñado, es que mi suegra, el que le gusta hablar de la suegra. Tenga cuidado. La palabra de Dios nos enseña que eso no está bien. La palabra de Dios nos enseña que eso no debe ser. Escuchemos con atención San Mateo capítulo 11 versículo 21 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel. ¿Dónde se encontraba Juan? En la cárcel. Fíjense, tenía Jesús un familiar en la cárcel y ni aún por tenerlo en la cárcel se atrevió a hablar mal de Juan el Bautista. Era inocente. Y ustedes y yo sabemos el motivo que estaba en la cárcel. Porque le dijo al rey: mire, vagabundo, usted le está quitando la mujer a su hermano. O sea, no es suya, devuélvasela. Y entonces el rey se puso bravo. Y como se puso bravo el rey, lo mandó a meter en la cárcel. Era inocente, pero estaba en la cárcel. Primera enseñanza. Debemos tener cuidado con la familia nuestra que puede estar en la cárcel. Y quiero enviar un cordial saludo a todos los hermanitos quienes nos escuchan y tienen algún familiar en la cárcel. Elevo mi oración por ustedes. Les invito a que dejen el comentario para orar por ese familiar que está detenido, que está desaparecido, que está en la cárcel. No solamente en la cárcel material, sino también en cárceles de pecado y de vicio. Oramos en este día. Déjenos tu comentario por ese familiar que está en la cárcel. Estando en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos. Estaba en la cárcel y en la cárcel oía de las cosas de Cristo. En español significa que hay personas presas, encarceladas, que necesitan que se les hable de Cristo. Sí. No solamente a los que están en las cárceles, que sí hay que predicarles, a los presos, y a lo mejor hay alguna persona que esté privada de libertad por cualquier motivo, inocentemente, justamente, por cualquier circunstancia. Desde aquí elevo mi oración por usted, mi hermano, y también ojalá que ustedes puedan llevar el evangelio a las cárceles, decirle a esa persona: mire, escucha el evangelio del día, darle la oportunidad también a que tengan el acceso a la palabra de Dios. Escuchó hablar de Cristo, y cuando escuchó hablar de Cristo, mandó, de alguna manera llegó a donde estaba Cristo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Mire, él estaba preso, no se podía ir de la cárcel, pero sí podía enviar por alguien que le informara acerca de Cristo. Esto significa que nosotros no tenemos excusas para dejar escuchar el evangelio del día. Que ustedes y yo tenemos todos los medios posibles para escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy domingo, día del Señor. ¿Cuántas personas enfermas quisieran ir a la misa? Muchas. ¿Cuántas personas en los hospitales quisieran ir a la misa? Muchas. ¿Cuántas personas en las cárceles quisieran ir a la misa? Muchas. Y ustedes y yo, que no estamos en la cárcel y no estamos presos, tenemos toda la libertad. Tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos el día domingo para ir a la misa. Y no vamos a la misa. ¿Por qué? Porque estamos presos de la pereza. Y esa pereza nos carcome hasta el punto de no dejarnos mover de la casa. Aprendamos de Juan. Tenía deseo de conocer a Jesús. Tenía deseo de hablar con Jesús. Tenía deseo del primo, de conocer a la persona, de conocer al maestro, que aunque ya lo conocía, tenía deseo de tener otro contacto con él. Y aunque no podía, mandó a alguien a preguntar por él. Oiga, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le mandó a hacer una pregunta, que si él era el que tenían que esperar o había que esperar a otro. Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando Juan le mandó a preguntar que si era el esperado, Jesús le mandó una razón. Le respondió: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. En español significa que ustedes y yo, al tener una experiencia con Cristo, podemos cambiar nuestra vida. Juan ya sabía, Juan ya conocía que Cristo era el Mesías. Y cuando manda a esas personas a averiguar acerca de Cristo, es para que esas personas puedan ver y observar la acción de Cristo. Cuando ustedes y yo involucramos a nuestros amigos, involucramos a nuestra familia, involucramos a nuestros conocidos en las cosas de Dios, ellos pueden tener una experiencia de Cristo. Por eso yo les he dicho en esta Navidad, en este diciembre, que papá y mamá llamen a los hijos, los involucren, los hagan partícipes del pesebre. Le digan: ¿recen el rosario? No, le digan: vamos a rezar el rosario, vamos a hacer el pesebre, vamos. No le digan: vayan, vamos. Tengamos una experiencia de Dios. Así como le dicen: vamos a comer, y nos sentamos en la mesa a comer. Así como le dicen: vamos a dormir, y nos acostamos a dormir, digámosle: vamos a tener una experiencia. Que si usted no sabe lavar, preste la batea. Si usted está encarcelado y no puede ir a predicar a otro país, por ejemplo, a las personas que me dicen: padre, ¿qué hago yo si yo estoy aquí en este país encarcelado? Desde que me vine a este país no he podido visitar a mi familia. ¿Qué hago? Estoy preso. Haga como Juan, comparta y dígale: vaya a escuchar el evangelio del día con el padre Marcos Galvis. Vaya, tenga una experiencia. Invite a su familia a la misa. Invite a su familia a la confesión. Invite a su familia a leer la Biblia. Compártale el evangelio. Si no lavas, présteme la batea. Cuán sediento está el mundo de que ustedes y yo motivemos a las personas para que se acerquen a Dios. Cuántas velas hay apagadas si se necesitan de usted y de mí que seamos luz para alumbrar. Cuántos bombillos apagados si necesitamos un encendedor. Necesitamos una corneta que toque, que encienda, que despierte a las personas. Cuando vieron toda la acción de Dios, reconocieron las bendiciones, reconocieron las gracias que Dios tenía. Ustedes y yo debemos aprender de Juan el Bautista, que aunque estaba en la cárcel, permitió que otras personas vivieran la experiencia de Cristo, que otras personas fueran a conocer al Maestro, que otras personas fueran a vivir la experiencia del Señor. Cuánto egoísmo en nosotros, cuánto egoísmo al no predicar la palabra de Dios. Y fíjense, oigan con atención. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Vamos a oír a ver qué hablaba Jesús de Juan. Y vamos a ver si Jesús era como nosotros, como aquella persona que le gusta darle a la sin hueso. Usted le pregunta: ¿cómo es fulano? No, fulano es lo peor del mundo. ¿Y cómo es sutano? No, sutano es más peor. ¿Y cómo es merengano? No, pues aquel es muchísimo peor. Cuando a nosotros nos preguntan de alguien, ¿seremos capaces de hablar bien de las personas? ¿Seremos capaces de expresarnos bien? Oiga, mujer, cuando a usted le preguntan cómo es su marido, ¿cómo hablas de tu marido? ¿Cómo te expresas de tu esposo? ¿Eres de las mujeres que andan quejándote todo el tiempo de tu esposo? ¿Eres de las mujeres que andan criticando todo el tiempo a su esposo? ¿Eres de las mujeres que hablan mal de tu esposo? Cuidado. Hombre, cuando le preguntan por tu mujer, ¿cómo te expresas de ella? ¿Cómo hablas de ella? Niños, cuando le preguntan por sus padres, ¿eres de los que andan quejándote de los padres? ¿Ni siquiera agradeces la oportunidad de tener padres? Padres, cuando le preguntan de sus hijos, ¿cómo te expresas de tus hijos?
Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Oído al tambor. ¿Qué fueron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué es una caña sacudida por el viento? En español, ¿ustedes creen que Juan el Bautista era una persona a quien todo el mundo hacía con él lo que quería? ¿Qué es una caña sacudida por el viento? El viento lleva para allí, lleva para acá, y lleva para allí, lleva para acá, una caña que se mueve de lado y lado. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista era una persona que se dejaba mover por cualquiera? O en español, ¿a Juan el Bautista lo asustaba a quien quisiera? No, dice el Señor. Ustedes y yo no podemos expresarnos mal de las personas y decir, ¿quién es fulano? Es una persona, eso es un títere, eso hacen con él lo que quieran, es un inútil, no sirve para nada, no tiene estabilidad. Cuidado. ¿Quién es su esposo? Mi esposo es un inútil, no hace nada, no ayuda, no limpia, no arregla nada en la casa. ¿Quién es mi esposa? Una floja, una dormida, una persona que no sirve para nada. Yo no sé cuándo me casé con ella. Oiga, cuidado. ¿Quiénes son sus hijos? Mis hijos son unos flojos. Tenga cuidado. Aprenda de Cristo. No hablo mal de la familia. Oiga, ¿a un hombre vestido lujosamente? No. Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. En español, ¿qué creen? ¿Que Juan el Bautista era un rico, un pudiente, una persona que se vestía ricamente, que era un orgulloso, un vanidoso? No. ¿Quién es su esposa? Mi esposa es una mujer que lo que le gusta es comprar, que lo que le gusta es lucir, que lo que le gusta es el maquillaje, que lo que le gusta es la moda, que lo que le gusta es sí, vestirse por encima de todo. Cuidado por hablar de su esposa. ¿Quién es su esposo? Mi esposo es un orgulloso que esto. Tenga cuidado con hablar mal de su esposo. ¿Quiénes son sus padres? Mis padres son. Cuidado. Oiga, no podemos tratar a una persona tan mal hasta tirarla por el piso que parezca una caña que la lleva el viento para adelante y para atrás. No podemos hablar de una persona y tirarla tan arriba y decir que es lo más orgulloso del mundo. Tengan cuidado. De la familia no se habla. De la familia no se critica. Y la palabra de Dios nos enseña. Aprendamos. ¿A qué fueron entonces? A ver a un profeta. Sí, yo les aseguro y a uno que es todavía más que profeta. ¿Quién era Juan? Un profeta. ¿Cómo habló Jesús de Juan? De forma positiva. Y dijo, ese es un profeta de Dios. Ese es un enviado de Dios. ¿Cuándo será el día en que la esposa empiece a hablar bien del esposo? ¿Cuándo será el día en que el esposo empiece a hablar bien de la esposa? Los hijos de los padres de los hijos. ¿Cuándo será el día en que los nueros hablen bien de las suegras hablen bien de los nueros? ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo aprendamos a respetar a la familia? Oigan, he aquí, como dice, y yo les aseguro, y a uno que todavía es más que profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero para que vaya delante de ti a preparar el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de los cielos. Oigan, ¿cómo habló Jesús de la familia? Bien. ¿Cómo se expresó de Juan? Bien. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Y a dónde va? ¿Quiénes son los que van a la cárcel? Los malhechores. Y aunque el mundo viera que Juan el Bautista era un malhechor porque estaba en la cárcel, Jesús nunca se expresó mal de Juan el Bautista. En español, aunque usted vea que su esposo, su esposa, sus hijos sean lo peor del mundo, tenga cuidado de hablar mal de ellos. Oriéntelo si está portando mal. Ayúdelo si hay que ayudarlo. Dale un consejo, déselo. Pero nunca se exprese mal de la familia. Porque esa mujer que está contigo, que es su esposa, es la que Dios te dio, en la madre de sus hijos, para que usted esté hablando mal de ella, o la esté tratando mal, o se esté expresando mal de ella. Ese hombre que está al lado tuyo es el papá de tus hijos, que Dios te lo dio para que esté acompañándolo a usted, no para que usted se exprese mal. Y Jesús dijo, este es un varón, este es un profeta, este es un enviado de Dios, y entre los hijos de mujer no hay uno más grande que él. Le dio la dignidad, le dio el respeto que se merecía.
¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Darle a las personas la dignidad, darle a las personas el respeto que se merecen. Aprendamos de esta lectura, aprendamos de este evangelio, aprendamos en este día que ustedes y yo debemos respetar a las personas, de manera especial a nuestros familiares. Por eso le invito a que te evalúes en este día. ¿Eres de las personas que andan criticando? ¿Eres de las personas que andan hablando de la familia? Es más, ¿dejaste de hablarte con algún familiar? ¿Te peleaste con algún familiar? Sí. Y ahora, en vez de orar por él, estás criticándolo, lo estás sacando a la calle, estás hablando de él, estás diciendo cualquier barbaridad acerca de él sin importar, sin medir las consecuencias. ¿No sabe usted que la gente le va a creer porque usted es una persona que está con él y es cercano? ¿No sabe que eres dueño de lo que callas, pero eres esclavo de lo que dices? ¿No sabes que esa persona de la que tú estás hablando fue hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿No sabes que Dios te lo dio para ayudarte a crecer en santidad? Tengamos mucho cuidado. Y termino diciendo aquello que decía el santo: no hay pecado en el mundo que mi hermano cometa que yo no pueda cometer. O no hay acción en el mundo que mi hermano haga que yo no pueda hacer. Todo pecado, toda falla, todo mugre que veamos en el ojo del hermano, eso también lo podemos tener en el nuestro. Así que mucho ánimo, familias, mucho ánimo, hermanos. Tengamos cuidado de expresarnos mal de nuestros familiares. Y oremos de manera especial en este día por todas las personas presas, por todas las personas que están encarceladas, por todas las personas que están desaparecidas. Dejemos el nombre de cada uno de nuestros familiares y elevemos la oración como Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Cuando oren, digan todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. No se les olvide, hoy domingo, Día del Señor, vamos todos en familia juntos a la Santa Misa. Los quiero mucho, muchísimo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.